Hola alumnos de Nogoyá y Villaguay, mi nombre es Néstor Ayala y soy el titular de la Cátedra de Física y de Química de Villaguay y el titular de la Cátedra de Química en Nogoyá. Física en este caso la comparto en Nogoyá con el ingeniero Darío Koch y con la profesora Elina Miño, que también nos ayuda en la ciudad de Villaguay. Los tres conformamos el equipo que damos clase de física en la sede de Villaguay y en la extensión áulica Nogoyá. El primer tema que vamos a trabajar, y recuerdo que vamos a usar el apunte que lo pueden encontrar en internet con el nombre de Asimov, ¿sí? Que es un apunte que es de descarga gratuita y que creemos que tiene los conceptos que necesitamos para desarrollar la cátedra de física en esta carrera. Tiene un lenguaje muy sencillo, está creo que bien explicado, y por eso vamos a tomar este apunte como nuestra guía para estas clases virtuales que nos toca seguir por el tema de la pandemia. El primer tema que vamos a ver es cinemática. Cinemática es la parte de la física que estudia el movimiento de los cuerpos, pero sin tener en cuenta qué es lo que produce ese movimiento. O sea, vuelvo a repetir, cinemática es la parte de la física que estudia el movimiento de los cuerpos sin tener en cuenta la causa que los produce. La dinámica, que es el tema que sigue, también estudia el movimiento de los cuerpos, pero teniendo en cuenta la causa que lo produce ese movimiento. Algunos conceptos que vamos a ver al final de este tema durante el transcurso de la exposición, que va a ser con varios videos porque cada video no puede superar los 15 minutos, van a ser posición, velocidad y aceleración. Lo primero que tenemos el primer concepto que tenemos que revisar es cuando algo se está moviendo, ¿sí? Primero saber cuándo algo se está moviendo, porque decíamos que la cinemática trabaja el estudio, ¿sí?, de los cuerpos sin tener en cuenta el movimiento de los cuerpos, sin tener en cuenta las causas que lo producen. Se dice que algo está en movimiento cuando se aleja o se acerca respecto a un eje de coordenadas o respecto a un punto fijo. Entonces, el lugar donde está una determinada cosa, objeto que se está moviendo, se llama posición, ¿sí? Si yo tomo de referencia, por ejemplo, el pizarrón de un aula y me estoy alejando como profesor del pizarrón, acercándome o alejándome, mi posición va a ser justamente la distancia a la que esté del pizarrón. La rapidez que tiene o con que se mueve un objeto, rapidez lo vamos a llamar velocidad, pero en realidad no es lo mismo rapidez que velocidad. Lo que nosotros cuando tenemos un auto vemos en el velocímetro no es la velocidad, le decimos velocidad, pero en realidad lo que estamos midiendo ahí es la rapidez, porque la velocidad es una magnitud vectorial que indica, por ser una magnitud vectorial, tiene que tener un punto de aplicación, un sentido, una dirección y un módulo de intensidad. El módulo de intensidad de la velocidad se denomina rapidez, que es lo que medimos con el velocímetro de un auto. Cuando la velocidad de un objeto aumenta o disminuye, ahí aparece una variable nueva que se denomina aceleración. O sea que para que algo aumente la velocidad o disminuya la velocidad, tiene que aparecer la aceleración o desaceleración cuando disminuye la velocidad. Por ejemplo, posición. Acá tenemos un ejemplo, un árbol, que sería el punto fijo que yo les decía, que siempre yo me voy a dar cuenta que algo se está moviendo cuando cambie la distancia, ¿sí?, o la posición respecto de un punto fijo. Acá tenemos ejemplo, el punto fijo sería el árbol, y este auto que se está moviendo con una velocidad determinada, que en realidad le decimos velocidad, pero es rapidez de 60 km por hora. Entonces, la posición, el lugar donde se encuentra el auto es a 10 metros, por lo tanto esa sería la posición del auto que está respecto del punto fijo.
por lo general la posición, ¿sí?, o el espacio, también depende del libro que utilice, se expresa con la letra X. Si el objeto se moviera en forma vertical hacia arriba, ahí la posición se le expresa con la letra Y. Por ejemplo, acá, en este ejemplo, es un ejemplo vertical. Tenemos un árbol, ¿sí? Acá tenemos el eje cartesiano, que sería el eje de referencia. Y como vemos, en la horizontal está el eje X y vertical el eje Y. En este caso, el pájaro que está en la copa del árbol estaría en una posición de 5 metros, pero no sería X, sino que el Y sería 5 metros, mientras que en el ejemplo anterior, como el auto se mueve en forma horizontal, el X, o sea, la posición del auto sería 10 metros, y en el caso del pájaro, el Y es 5 metros. Tanto X como Y se los denomina coordenadas del cuerpo, o sea, la posición siempre es una coordenada en el eje X e Y, por eso se llama coordenadas. La coordenada X si estuviera horizontal y la coordenada Y si fuera vertical. ¿Qué es un sistema de referencia? Cuando algo nos dice que la posición de algo es X igual a 10 metros, tengo que decir que 10 metros medidos desde dónde, generalmente. Entonces, ese desde dónde, en el caso del ejemplo anterior, era el árbol que se toma como punto fijo, ¿sí? Eso sería mi sistema de referencia. El sistema de referencia sería el eje X, la horizontal, y el eje Y puedo hacer acá, que sería justo donde está el árbol. Y ahí ese sería nuestro eje de referencia. Vamos a ver acá un ejemplo con el eje de referencia. Tenemos un eje de referencia X e Y. Si vemos la flor, ¿sí?, la flor está sobre el eje Y, ¿sí? ¿Cuál sería la coordenada en el eje X? Sería 0, porque justo está donde coincide. El hombre vamos a suponer que está a 5 metros, por decirlo de alguna manera, del eje Y. Por lo tanto, su posición sería 5 metros sobre el eje X, coordenada X. Pero vamos a ver esta abeja que está volando. Como está volando, va a tener dos coordenadas. Una coordenada sobre el eje X, ¿sí?, en este caso 5 metros, y una coordenada sobre el eje Y, 3 metros. Entonces, de acuerdo a la posición donde esté el objeto o lo que esté estudiando, puede tener una sola coordenada, como en el caso del hombre en el eje X, una sola coordenada en el caso de Y de la flor, o dos coordenadas como en el caso de la abeja. ¿Qué es la trayectoria? Cuando hablamos de trayectoria, ¿sí?, la trayectoria es el camino, ¿sí?, que recorre un cuerpo mientras se mueve, ¿sí? Vuelvo a repetir, la trayectoria, posición es un punto donde está ubicado el objeto, pero la trayectoria es el camino que sigue el movimiento de un cuerpo. Por ejemplo, acá tenemos un auto que se mueve en una línea recta, esa sería la trayectoria. Si alguien tiene un objeto en forma de parábola, esa parábola va a ser la trayectoria. Si alguien está haciendo girar un objeto con una cuerda y lo hace girar sobre la mano, esta circunferencia sería la trayectoria que está siguiendo el objeto, lo mismo que los planetas alrededor del Sol, o la Luna, o cualquier objeto alrededor del Sol. El camino que sigue sería la trayectoria. Vamos a ver este ejemplo acá en una mesa. Supongamos que esto es una hormiga que va caminando por la mesa y va siguiendo este camino. Ese camino que sigue es la trayectoria. Ahora, ¿cuál sería la posición? En un determinado tiempo la posición está acá. Este sería el eje XY. Fíjense, X e Y sería mi sistema de referencia. Ahí voy a empezar a medir. Entonces en un determinado tiempo la hormiga está acá. Pasa el tiempo y sigue acá. Pasa el tiempo y sigue acá. Y así sucesivamente. O sea que la trayectoria depende del tiempo, ¿sí?
este camino que sigue la hormiga sería seguir la trayectoria seguida. ¿Qué pasa con las posiciones negativas? Sí, puede haber una posición negativa. ¿Por qué? Porque depende de dónde coloque el sistema de coordenadas, me va a dar positivo o negativo. Por ejemplo, si yo tomo como el 0 en el eje X la ubicación de esta planta, de acá para acá van a ser valores positivos, entonces esta planta va a estar a 1 metro positivo respecto de la referencia que está en 0, pero esta va a estar en posición negativa respecto a esa planta, ¿sí? Va a estar a una distancia de 2 metros negativo, ¿sí? La velocidad también puede ser positiva o negativa de acuerdo a si el eje, por ejemplo en este caso, el eje X va de 0 y los valores positivos en este sentido que va la manito. Si el auto se mueve en el mismo sentido que el eje X, la velocidad es positiva. Pero si el auto se mueve en sentido contrario, o sea, contrario, el eje X crece para allá y el auto se mueve en este sentido, ahí la velocidad sería negativa. La letra griega delta, que es un triangulito, ¿sí? Siempre que aparece esa letra griega delta hay que hacer una resta entre lo final y lo inicial. El espacio recorrido es la resta entre la posición final menos la posición inicial. Por lo tanto, cuando escriba delta X va a ser espacio recorrido, que voy a hacer la posición final del objeto menos la posición inicial. Vamos a suponer en el ejemplo anterior la posición final es 10 metros y la posición inicial 4. El espacio recorrido tengo que hacer la resta de 10 menos 4. Acá tenemos en el ejemplo 10 menos 4 me da el espacio recorrido de 6 metros. Vuelvo a recordar entonces, la letra griega delta indica siempre una resta entre algo final menos algo inicial. Si tengo delta t va a ser tiempo final menos tiempo inicial. Si tengo delta E es espacio final menos espacio inicial. Delta X, posición final menos posición inicial. El tiempo transcurrido también, o intervalo de tiempo, es delta t. ¿Qué significaría esto? Tengo que hacer el tiempo final menos tiempo inicial. Por ejemplo, vamos a suponer este motociclista, ¿sí? Acá está el eje X, pero resulta que yo me paro acá en este lugar con un reloj y veo que el motociclista pasa a las 16 horas por este punto, sigo midiendo y a las 18 horas pasa por este punto. Si yo quiero saber qué tiempo transcurrió entre este punto y este, tengo que hacer el delta t, o sea, tiempo final, que acá había pasado a las 18 horas y acá a las 16. Entonces hago 18 horas menos 16, me da que el tiempo transcurrido entre este punto y este punto es de 2 horas.